El día de hoy voy a empezar a reparar este Kia Optima 2012. Tiene un problema aquí en el turbo. Hay que quitarlo. Entonces, para quitarlo, bueno, primero tengo esta barra porque este no está funcionando correctamente, entonces se cae el capó. Entonces, para que no se caiga encima, le puse esta pedazo de madera. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar estos dos tornillos de aquí para poder remover esta pieza. Ya los quité previamente para poder mover esta pieza, que es la entrada del aire, y poder tener un mejor acceso. Entonces, ahorita voy a desconectar esta manguera, desapretar este tornillo que es para la entrada después del filtro, de la emisión del aire. Después del filtro viene toda esta pieza, entonces es la que voy a desconectar para poder tener acceso y ver en qué condición está la mariposa. Aunque se ve bastante oxidado, en general el carro está en muy buenas condiciones. Para ser 2012 no tiene líquidos de aceite. Entonces, ahorita que quito todas estas piezas, les mostraré más. Tip del día de hoy: si tú necesitas quitar una abrazadera de este tipo y no tienes la llave correcta, yo lo que hago es que me compré una llave de presión para poderlas remover. Para mí es muchísimo más práctico porque no se me sale, solo que hay que saberlo apretar. Lo pongo de esta manera que alcance a hacer clip en los primeros, luego cierro y luego lo que hago es que aprieto para que quede bien cerrado. Ahorita les muestro cómo. Ok, después de que quitamos toda la pieza, tuvimos que desconectar esta manguera de aquí, la conexión directamente a la mariposa y la conexión a la entrada del aire. De este lado aparentemente pareciera que no tienen ningún problema, pero si logramos ver más a detalle, la mariposa no está cerrando correctamente, tiene un ligero ángulo. Si podemos ver al otro lado, tiene bastante aceite. Todo este aceite se origina porque los motores, cuando queman, cuando hacen el proceso de combustión, tienen esta válvula que es PCV para liberar la presión, y esta válvula retroalimenta el sistema de admisión, que son todas estas entradas de aire. Entonces este sistema de admisión algunas veces lleva aceite, ligero aceite quemado, restos de gasolina, y eso es lo que contamina a nuestra mariposa de aire. Porque si logran ver, todo esto es una pieza, entonces la contaminación de acá se transmite hasta este lado. Entonces conforme va pasando el tiempo, se contamina, y por eso deja de cerrar correctamente. Entonces, la mayoría de los carros modernos tienen lo que le llaman algo como autocompensación. Quiere decir que el ángulo de la mariposa se autorregula o autocompensa dependiendo del mugrero que se va acumulando. Esto es para no dejar de funcionar correctamente. Pero llega un punto donde la compensación es tanta que empieza a escapar aire por los extremos, porque ya no puede cerrar correctamente. Entonces esto nos empieza a generar problemas en el funcionamiento del carro. Ahorita que lo remueva para poderlo limpiar, les voy a mostrar cómo está por el otro lado. Ok, ya removimos los tornillos, ya podemos ver el interior de la pieza tal cual lo había predicho. Está bastante sucio y bastante contaminado de aceites. Algo interesante que encontré en este carro es que esta mariposa está refrigerada por el sistema de refrigerante, por el líquido refrigerante del carro. Esta es la manguera que viene del radiador. Aquí está el radiador, aquí está el radiador, este es el ventilador del radiador. Entonces, algo interesante es que Kia
enfría esta pieza, que es la entrada del aire, con el líquido refrigerante. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, como sabemos, esta versión de carro no es turbo. Esta es la versión normal, la 2.5 del 2012, porque está la versión turbo. Bueno, esta no es la versión turbo. Normalmente las versiones turbo, aquí viene, esta es la parte del cooler motor. Por aquí, si fuera la versión turbo en uno de estos dos lados, bueno, este radiador, en primero este radiador sería más corto, y en esta zona vendría algo que le llamamos el intercooler. El intercooler es como un radiador, pero con tubos más anchos y más grandes, por los que va, en lugar de que pase líquido refrigerante, pasa aire que viene de la entrada de la admisión, pasa el refrigerante en el arreglo del aluminio, de los tubos con el aluminio y los fins. Entonces, que hace que le baja la temperatura y hace que entre aire frío a la admisión. Como todos sabemos, el aire frío en la entrada de la admisión, entre más frío esté el aire, mejor es utilizado al momento de hacer la combustión. Entre menos aire frío, entre más caliente esté el aire, menos potencia va a tener a la hora de hacer la explosión el motor. Entonces, se me hace muy interesante que ellos inteligentemente intenten bajar algunos grados en la mariposa utilizando el mismo refrigerante, y esto permite que entre aire más frío a la admisión, y por eso podamos utilizar mejor el motor. Algo que explica el por qué estas partes de aluminio está ligeramente oxidado. Pues entonces, aunque no lo crean, esto está siendo oxidado. Tiene sus beneficios, tiene sus contras. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuga de agua nos empieza a ser un problema, porque aquí tenemos bastantes motores, conexiones eléctricas, entonces nos puede jugar en contra. Pero parte de lo que es la ingeniería es poder utilizar los recursos, aprovechar los recursos lo mejor posible para gastar menos. Tiene sus pros, tiene sus contras. En funcionamiento tiene pro, en cuestiones de mantenimiento tiene los contras, porque esto hace que si algo se daña, dañes más piezas. Entonces vamos a limpiarlo. Ok, como esto tiene refrigerante no lo puedo desconectar. Bueno, no lo quiero desconectar, porque si no tendría que, después de compensar el refrigerante, me haría mugrero aquí. Entonces lo voy a tratar de limpiar aquí tal cual como está. Para limpiarlo uso Carboclean. Este Carboclean lo compré en el AutoZone, entonces pagué $5 para usar este Carboclean. Entonces, con este le voy a rociar, le voy a pasar con un cepillito con mucho cuidado, sin manipular. Algo que había olvidado comentar al principio es que hay que desconectar la batería. ¿Qué hago yo? La polaridad negativa siempre la dejo ahí cerca, sin que tenga contacto en ningún lado, para que no se aterrice. Y la polaridad positiva, el conector del rojo al positivo, lo que hago es que utilizo el mismo tubo, o normalmente utilizo partes plásticas o cartón. Papel no, porque normalmente es muy delgado. Cartón, partes plásticas o pedazos de madera, para bloquear y que con el movimiento del carro el conector no vuelva a rozar, porque si este roza puede energizar otra vez todo el carro, y al aterrizarse, inclusive no necesita aterrizarse con la polaridad negativa, y puede hacer circuito cerrado, porque recordemos que el carro tiene tierra, entonces tierra puede utilizarse como cerrar circuito, y nos puede generar una descarga eléctrica. Por eso siempre hay que tener cuidado con la polaridad positiva. Eso se los dejo como tip. Siempre protéjanla, aíslenla correctamente. El plástico es muy buen aislante de energía, de corriente. Entonces, cositas tan simples pueden funcionar bastante bien. Normalmente, para empezar a hacer la limpieza, pongo una toalla en la parte de abajo para proteger y no hacer tanto mugrero. Entonces vamos a empezar a rociar lo que es el Carboclean. Rociamos bastante, una parte generosa, y empezamos a limpiar con cuidado. Limpiamos. Si logran ver, el Carboclean remueve todo el mugrero que estaba ahí adentro atrapado, y con la misma presión del aire
lo vamos a empezar a sacar hasta dejarlo como si fuera nuevo. Ok, después de limpiarlo se puede notar que ya está bastante limpio. Toda esa abertura no se veía antes porque estaba tapado por la mugre. Déjenme acomodo esto para que se pueda visualizar. Ahorita, antes se veía todo negro. Ahorita ya se logra ver el color del metal. Ya está limpio. Le pasé con cuidado una fibra para quitar todo el mugre del borde. Esa mugre que se ve en la parte de arriba alrededor no nos afecta porque es mugre que va cayendo en esta pequeña abertura. La que sí nos importa es toda esa circunferencia limpia que se ve alrededor de la entrada, porque es donde hace el sello. También le hicimos limpieza en el sello. Recordemos que no podemos ponerle mucho porque se perdería lo que es el sello. Y limpiamos toda la circunferencia de la entrada de admisión del aire, también de todo el aceite. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es volver a ensamblar todo y volver a conectar. Con esto debería quedar. Parte del mantenimiento que se le va a hacer también, que un momento más se lo voy a mostrar, se va a cambiar la válvula PCV para garantizar que todos los gases que se acumulan aquí estén funcionando, regresen correctamente y no tengamos ningún problema. Ok, una vez montado otra vez, se instalaron los 4 tornillos. Aquí podemos solo observar 3. Se instala uno. Yo normalmente empiezo por abajo, que son los que menos visibilidad tengo. Pongo primero los preenrosco los 4 tornillos. Y a la hora de apretar el torque, apretarlos es 1, vamos en cruz, 1, 2, 3 y 4. No los aprieto completamente, les doy al llegue y luego vuelvo a hacer el mismo proceso, 1, 2, 3, 4, apretándole con un poquito más de fuerza. Normalmente todas las piezas que se enroscan a plásticos, el torque es muy mínimo. Sí, porque recuerden que el plástico se puede dañar, por eso se utilizan los sellos para evitar que se rompan o que se haga fugas, porque no podemos hacer tanta presión. Esta pieza de plástico está reforzada, entonces puede aguantar tantita más presión. Solo para que tengan cuidado y no vayan a romper las piezas y luego tengan que cambiar toda la admisión. En el caso de los carros modernos y Hyundai y Kia en particular, la mayoría de sus piezas ahora son plásticas. Están diseñadas para aguantar las funciones operativas, pero tampoco podemos apretarlos demasiado. El torque debe rondar entre los entre 4 a 6 newtons, si mal no recuerdo, newtons metros de presión. Ok, vamos a cambiar lo que es la válvula PCV. Como les había comentado anteriormente, la válvula PCV funciona para cuando el motor quema hace el ciclo de combustión, a veces se presuriza de más. Entonces la válvula PCV lo que hace es que libera el exceso de presión y lo manda al sistema de admisión la entrada del aire, y eso permite que los sellos que están alrededor de la tapa de punterías no se rompan, y entonces no empieza a hacer un liqueo de aceite, que en español es una fuga de aceite, lo siento. Entonces esta pieza, como es plástico, se daña con mucha facilidad, entonces hay que reemplazarlo. Entonces lo que vamos a hacer es desapretar esta pieza, esta parte, la manguera la removemos y como podemos ver, aquí hay residuos de aceite. Estos residuos de aceite son los que nos contaminan el sistema de admisión. Esto es normal, esto es completamente normal.
Por eso hay que estarle haciendo mantenimiento periódico a lo que es la entrada. Allá por esa puntería, por favor. A lo que es la mariposa, que es el que regula la entrada de aire. Porque se contamina, tal como ya se los mostré en el otro video. Entonces voy a quitar esta pieza. Voy a poner una nueva, conectar todo y encender el carro. Para probar que todo funcione correctamente. Ok. Le estamos metiendo una llave del 23. Que entra muy apenas. Hay que tener cuidado porque es de media. Tiene mucha presión. Entonces aquí va saliendo la válvula y aquí ya la podemos desenroscar y sale con mucha facilidad. Aquí se puede apreciar que la válvula de presión ya está completamente movida. Toda la contaminación que les comentaba proveniente del motor. Entonces esto es completamente normal y es completamente normal que se dañen con mucha facilidad. Yo les recomiendo que la revisen y si tienen la posibilidad de reemplazarla cada 6 meses o cada año, que mejor. Igual siempre revisen su manual de propietario y aquí les va a decir el periodo que les recomienda el fabricante para el reemplazo de esta pieza. Esto es muy importante reemplazarlo. Porque si no hacemos el reemplazo de esta pequeña piecita que ni siquiera es muy cara, cuesta unos 8 o 10 dólares, nos trae problemas más grandes. ¿Como cuáles? Como se rompen los sellos del empaque, y empieza a tirar aceite. Y para quitar este empaque hay que remover muchos componentes y eso hace que la mano de obra del trabajo sea muy cara. Esta pequeña pieza que te cuesta 10 dólares y no se reemplaza a tiempo, te trae problemas que te pueden costar cientos y cientos de dólares a la larga. Ok, ya se cambió la válvula PCV. Ya se volvió a montar todo la entrada del sistema de admisión. Y ahorita vamos a proceder a encender el carro y ver cómo funciona. ¿La pueden encender, por favor? Vemos cómo se autoajusta la válvula jack, que es la válvula de la mariposa, y ahorita el carro se escucha más sereno. Lo vamos a dejar aquí funcionando unos minutos, que se toca libre y ya quedó.